El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional. IUS Radio y el Instituto Universitario de Seguros no se hacen responsables por conceptos u opiniones emitidos en este programa. IUS Radio, una radio innovadora, les presenta Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández y Aixa Atías. Un espacio para dar visibilidad a la salud mental y emocional desde todos los ángulos, con una visión integral y actual. A través de conversaciones abiertas y dinámicas, se busca fomentar el autoconocimiento y el crecimiento personal orientados a generar bienestar en la vida cotidiana y mejorar las relaciones interpersonales, fomentando la empatía para ayudar a otros desde una red de apoyo real. Buen día, bienvenidos a su programa Sinapsis 360, el psicólogo a tu alcance. Hoy vamos a estar transmitiendo para ustedes en la dirección general Héctor Badilla, en la coordinación de la estación Carlos González, en la coordinación de producción Juan Blanco y en el control técnico Luis Bielma, y en la producción del espacio y ante el micrófono quien les habla Amanda Hernández. Número de certificación 53.867. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional. Recuerda escucharnos por www.iuradio.com.be. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema súper importante que tiene que ver con este acompañamiento, el acompañamiento que tiene que ver directamente con los animales. Y para eso tenemos una invitada muy especial que, bueno, agradezco ante todo tu presencia, Silvana, y nos gustaría conocerte un poco más, ¿no? Gracias, Amanda, por esta invitación. Tenía rato que no venía a una radio. Tuve un programa de radio y para mí esto fue una experiencia súper bueno, de hecho me quitó el miedo escénico. O sea que te ayudó bastante por allí. Sí, gracias. Silvana, ¿qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces y cómo se relaciona tu trabajo con los animales? Ok, esto fue un sueño que yo tenía aproximadamente cuando estudiaba psicología, tenía como 24 o 25 años. Siempre me han gustado los animales, viví con animales muy cercanos. Mi papá era amante de los animales, hijo de campesinos italianos de Sicilia. Y siempre estuve rodeada de muchos animales. A pesar que en casa no los teníamos, tenía tíos donde me llevaban a haciendas y siempre tenía contacto con cochinitos, con pollitos, con gallinas, con todos esos animales campestres. Y cuando estudiaba psicología dije, oye, ¿por qué no incluir, me preguntaba yo, ¿por qué no incluir a los animales dentro de la psicología? De una u otra forma tiene que existir, y empecé a indagar. Y en ese momento existía Discovery Channel, de las parabólicas, y vi que eso ya se hacía en Estados Unidos. Claro, aquí no teníamos ni idea de eso. Aquí en muchos lugares, estamos hablando de hace ya muchísimos años, y tuve la oportunidad de irme del país para Italia y me formé en intervenciones asistidas con animales. Siempre tuve perrita, ahorita tengo una perrita y una gata, y es una forma de incluir dentro de tu formación para ayudar a las personas en su bienestar, pero también a los animales los ayudamos en su bienestar. O sea, hay una relación de ambas partes, ¿no? Porque de repente no son solo los beneficios al ser humano, sino también en qué beneficiaría estos a los animales, para arrancar por ahí. Exacto, nosotros hablamos mucho de el secreto está en el vínculo, es nuestro eslogan. El vínculo es lo más importante, además de la formación, que siempre lo digo, hay que estar siempre bien formados como psicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, psicopedagogo, o cualquier otra formación donde puedas incluir a un animal previamente seleccionado y entrenado para incluirlo dentro de las terapias. No es cualquier animal. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, justamente una de las cosas que tutelamos en esa selección de animales es que el animal le guste hacer esto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque juega, porque lo leemos a través de su cuerpo, de su comportamiento, y tenemos que tutelar que no le cause algún daño emocional, es decir, que no interrumpa su círculo circadiano de dormir, que no vomite, que no se estrese por hacer estas actividades. ¿Por qué? Porque hay animales que son muy nerviosos, que no les gustan que los toquen, que no les gusta hacer cosas con niños, entonces no hay que obligarlos.
Ahorita escuchándote dije, bueno, es como casi que tengan vocación, ¿no? Sí, es prácticamente eso, y una de las cosas que nosotros hacemos para seleccionarlos es ver si tienen aptitudes para esto. Entonces es una prueba, de hecho hoy me llamaron para ver si podíamos incluir a un animal dentro del curso de formación que acaba de empezar, y nosotros los evaluamos antes, y a veces los raspamos y decimos, mira, no, para esto no sirve, para otra cosa puede ser, pero para esto no, porque necesitamos que los animales les guste estar con las personas, les gusta ser acariciado, les gusta jugar, les gusta aprender, le gusta ir de un lugar a otro, porque tiene que ser un animal que sepa autogestionar sus emociones, tanto en casa como afuera, como en el colegio, como en consulta, como en un parque. Entonces el entrenamiento es completo, no solamente es de dame la patica, súbete, bájate, da la vueltica, eso también es importante, pero necesitamos que el animal también le guste, así como yo digo, así como a mí me gusta hacer mi trabajo, que para mí no me pesa, eso tiene que pasar en el animal, ver que para ellos más bien es un disfrute. De ambas partes. De ambas partes, sí. Estos profesionales que se forman en esto de terapias asistidas, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de profesiones pueden ser? Ok, esto es una formación que está regulada a nivel internacional por unas organizaciones que existen ya desde hace aproximadamente 25 o 30 años. Entre ellos está el IJAIO, y tiene normas inclusive que tiene hasta un código ético para poder respetar esto. Una de las cosas que nos exigen para ser experto, por eso que hay dos titulaciones, como experto y como técnico. La de experto son los profesionales en el área de la salud o socioeducativo. Quiere decir, todas las personas que ya tienen un título profesional como psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional, fisiatra, hemos entendido también enfermeros, neuropediatra, odontopediatra, psiquiatras, ahorita tenemos una psiquiatra en el grupo, que quieran incluir dentro de su profesión al animal. Pero también está la otra parte, que es el técnico o guía del animal, de intervenciones asistidas. Son todas esas personas que no han estudiado este tipo de carreras, o que sencillamente tampoco han estudiado nada, en el sentido de que no tienen una formación académica, pero que quieren incluir al animal dentro de un equipo transdisciplinario para hacer este tipo de actividad asistida. Y claro, ellos son técnicos. Va de la mano, digámoslo así. Sí. En el momento que de repente el paciente llega, ya conoce esto, por ejemplo, acá en Venezuela, ¿cómo ves ese acceso, ¿no?, a este tipo de terapia? No, uno de los mayores retos que nosotros hemos tenido en PETIA es la difusión de nuestra labor. Por eso para mí es muy importante ir a la radio, ir a la televisión. Mientras más se sepa, mejor. Hay muchas personas que todavía no saben que esto se está dando aquí en Venezuela. Somos los únicos hasta ahora que lo estamos haciendo de forma académica. Esto ya existe de forma profesional, ya está conocido como una profesión en otros países. Aquí estamos tratando justamente de darle ese toque riguroso de lo que es la disciplina en cada una de las disciplinas, respetando el no intrusismo, de respetar, mira, yo soy psicóloga y lo hago en el área psicológica. Ahora, si lo quiero hacer en el área terapia ocupacional, yo en ese momento soy técnico y no hago terapia ocupacional, sino que lo hago con una terapeuta ocupacional. Toda esta regulación están dentro de los estándares internacionales de estas organizaciones que hay que respetar. No, es importante lo que mencionas para saber que hay un aval científico, ¿no? Sí. Porque de repente las personas pueden decir, bueno, esto es algo alternativo, no, y esto realmente está avalado y comprobado por estudios, ¿no? Sí, de hecho una de las cosas en que también hemos estado luchando es que no la llamen terapia alternativa. En algún momento se llamó así porque era algo muy empírico, se incluía a cualquier animal sin selección ni sin nada y podía tener efectos terapéuticos. Pero esto no, esto requiere de un diseño de intervención, requiere de evaluaciones para ver si está funcionando o no. Evaluaciones como lo hace cualquier psicólogo, cualquier terapeuta ocupacional dentro de su terapia para ver si está funcionando o no está funcionando. Mucho más si tenemos a un animal, donde tenemos que también hay protocolos de bienestar animal, donde el veterinario es el que también me va a sugerir cómo está el animal haciendo esa terapia. Entonces también hay que tutelar esa parte del animal para justamente preservar el vínculo bidireccional que habíamos hablado antes del bienestar. No, y es lo que nombras, hay un equipo multidisciplinario también alrededor de todo esto. Estaríamos separando lo que es el animal de apoyo emocional y el animal de esta terapia asistida, ¿cómo se le diría? Sí, esto es algo importante, siempre hacemos la diferencia de lo que es un perro de apoyo emocional, un perro de terapia y un perro de asistencia o de servicio. Son cosas diferentes que se necesitan selección
y entrenamiento y formación diferente. El perro de apoyo emocional es un perro de asistencia que está dentro de la clasificación, pero que apoya la parte emocional y se usa sobre todo para personas con trastorno del espectro autista que son escapistas o personas que tienen algún trastorno de ansiedad o algún trastorno, pero ya permanente, no ocasional, no de un ratico, pues. Trastorno de ansiedad o depresión. Entonces el perro se selecciona para poder darle ciertas indicaciones y entrenamiento para que cuando sienta que la persona está en crisis lo apoye en ese momento, sobre todo en la parte emocional. Sí, de hecho yo estaba viendo un caso que pasaba esto, ¿no? Que de repente un hombre cuando iba a experimentar este ataque de ansiedad, la persona lograba, el perro le avisaba como que viene el ataque de ansiedad, entonces él comenzaba como a lamerlo, y de alguna manera eso hacía que bajara sus niveles de cortisol, sí, y de alguna manera se calmaba, ¿no? Eso es muy interesante. Ellos a través del olor y de condicionamiento, se condiciona que cuando el animal vea que la persona da ciertas señales, él sabe lo que tiene que hacer, y esto es un entrenamiento bastante largo. Cuando estamos hablando de perro de terapia, estamos hablando del perro que vive con la persona que hace la terapia. Por ejemplo, yo tengo mi perrita que se llama Ikigai, que es un border collie. Ella vive conmigo desde que tiene 2 meses, fue entrenada desde los 2 meses, y ella es una perrita de terapia que se incluye en mi terapia, pero también en otras terapias, yo siendo técnico en intervenciones, y está entrenada para eso. ¿Qué pasa con los perros de terapia? Los perros de terapia se necesitan de 6 meses a 1 año para entrenarlos, y si tú no continúas el entrenamiento, lo pierdes. Entonces cada año hay que otra vez como certificar que ese perro es apto para hacer ese tipo de terapia, porque es como cuando tú vas al gimnasio, si dejas de ir al gimnasio, pierdes todo lo que haces. Lo mismo pasa con los animales. Ahora una duda allí que me surge, porque de repente esta persona de asistencia está, porque me decías que no está solo para una persona, como de repente nosotros podemos ver estos animales que apoyan cuando una persona tiene una discapacidad visual, o sea, pueden ayudar a varios. ¿Cuál perro? O sea, por ejemplo, un animal que de repente esté apoyando a esta persona con discapacidad visual, pero si de repente se le coloca a otro paciente, de repente, por ejemplo, cuando lo hemos visto que están en hospitales brindando. Ok. El otro que no expliqué es el perro de asistencia. Los perros de asistencia son los perros que se entrenan para las personas que tienen algún tipo de condición. Quiere decir condición visual, condición auditiva, condición con discapacidad motriz, y vive con la persona, no es un perro de terapia. Esos perros no se incluyen en este tipo de actividad, sencillamente asisten a la persona en casa. Es como específico sí, para su dueño, ¿cómo le dirían ustedes? Usuario. Okay. En cambio, los perros de terapia viven con el terapeuta y pueden hacer actividades en grupo. Podemos hacerlo en el colegio con niños con algún tipo de discapacidad, o trabajar en el colegio lo que es el bullying, la agresividad, la diversidad, la parte sexualidad, que ahorita está bastante en boga por la cuestión de las redes sociales, que está muy abierto. Entonces, dependiendo de las necesidades del colegio o del salón, de la situación que está pasando, podemos hacer un proyecto de educación asistida, que también es parte de las intervenciones. Se dividen en 3, en educación asistida, en terapia y en actividades lúdicas y recreativas, y pueden ser grupales o individuales. Eso también pudiera manejar de repente cuando hay niños que tienen miedo a los animales, cuando ha pasado algún estrés postraumático. Sí, eso se maneja en terapia, y bueno, lo hacemos a través de la sensibilización sistemática, en una técnica cognitiva conductual, donde primero tenemos que identificar si el niño tiene un miedo o una fobia. Si no se trabaja eso, no podemos hacer la otra actividad. O sea, sin eso a veces no es recomendable, yo siempre lo digo, no es algo que es para todo el mundo. O sea, el hecho de incluir un animal a veces no es algo que se aplica a todos los casos y a todos los diagnósticos. Hay que seleccionar el diagnóstico e inclusive el tipo de animal. Por esa razón tenemos también una conejita de 7 meses que para trabajar, por ejemplo, lo que es algún trastorno sensorial relacionado con la hiposensibilidad, la coneja nos ha ayudado bastante porque es un poco más tranquila. Podemos trabajar lo que es la textura de las paticas, del pelito que parece un peluche, de que se queda más tranquila, y entonces el niño a veces necesita también esa tranquilidad por parte del conejo. El gato también nos ha funcionado bastante, aunque con el gato pasa algo muy curioso, que el gato pone más límites y reglas
que el perro, y para los niños con TEA o los niños disruptivos con trastorno negativista desafiante, suele ser más productivo trabajar con un gato porque hay que trabajar la tolerancia, la paciencia, la frustración, y nos sirve más el gato que el perro en algunas ocasiones. Aparte, entonces tendríamos los perros, los gatos, los conejos. ¿Qué otros animales se pueden incluir? Perro, gato, conejo, burro y caballo. Son las 5 especies preferidas para hacer intervenciones asistidas con animales. Espacio publicitario en IUS Radio. En el día a día ya existen muchas razones para preocuparnos. Tranquilo, en Pirámide Seguros estamos comprometidos contigo y con lo que más te importa. Encuéntranos en Instagram como @Pirámide Seguros Oficial y conoce las coberturas ideales para respaldar tu patrimonio. Te lo hacemos fácil. Publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el código TPP 3469. Aravito, solo uno. Panadería, dulcería, bodegón y restaurante. Árabe, hay muchos. Aravito, solo uno. Disfruta de los sabores del Líbano en Caracas. Visita cualquiera de nuestras sedes ubicadas en Katia, Sabana Grande, Las Mercedes y Eurobuilding. Te atendemos pick-up o delivery. La mejor comida árabe en Caracas. @Aravito_CCS. Aravito, sabor tan árabe como venezolano. Familia para la familia. El mundo cambió y con él tus necesidades y expectativas. Sabemos que buscas una compañía de seguros que te haga las cosas fáciles en los momentos difíciles. Eso y más es lo que representa la nueva imagen de Estar Seguros: tradición, responsabilidad y compromiso. Por eso y muchas razones más, Estar Seguros es lo que necesitas. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Garantiza tu futuro En el Instituto Pionero, en la formación de profesionales de seguro en el país el IUS te ofrece graduarte como TCU en seguros. y excelentes cursos de extensión profesional. Inscripciones abiertas Más información al 0212-730-8310. o al correo electrónico extensión.ius@gmail.com. Instagram @yus_seguros. Instituto Universitario de Seguros. Mayor prestigio en profesionales del seguro. Desde Caracas, Venezuela, transmite IUS Radio, una radio innovadora, la emisora del Instituto Universitario de Seguros. Escúchala a través de iusradio.com.be. Síguenos a través de @ius_radio. Estás escuchando Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández y Aixa Atías. Experiencias anónimas. Silvana, una de las cosas que quisiera comentarte un poco hoy es un caso de un hombre, sí, que fue diagnosticado con depresión y estaba muy solo. Su familia habían fallecido después de un accidente automovilístico. Y bueno, en todo este proceso, él, digamos que rescató un animal, específicamente un canino, ¿no? Bueno, en este rescate, vamos a decir, del animal, empezaron a evidenciarse cambios, ¿no? Y esto le llamó mucho la atención al psicólogo. Obviamente estamos hablando de que no tiene ningún tipo de formación ni nada por el estilo. Pero, ¿qué crees tú que sucede ahorita en este entorno donde las personas se han aislado mucho, donde de repente hay personas que se sienten muy solas y en ocasiones están pasando por algún tipo de trastorno en la salud? Bueno, lo que tú has dicho es la parte de la soledad, que se siente muy sola, y los animales a veces cubren de cierta manera esa carencia afectiva, y más si perdiste a una familia entera en un accidente, te da una razón más para vivir, porque un animal necesita de ti. No solamente tú necesitas de él, sino que ese animal depende de ti. Le da un propósito. De hecho, yo siempre hablo de Ikigai, que es el propósito de vida, así se llama mi perrita. Le da un propósito más a tu vida, y a través del vínculo, otra vez volvemos a lo del vínculo, el beneficio es mutuo. Ahí hay un beneficio que no solamente fue que tú me enseñaste o me ayudaste a sobrevivir este luto que tengo de que perdí mi familia, sino que yo también te rescaté de lo que estabas pasando, y allí se forma una fortaleza emocional. ¿Qué sucede ahorita que hablamos de esto de rescatar animales? Si conozco que, bueno, trabajas en un refugio. ¿Cómo es todo esto?
Ok, sí, tengo un proyecto en el refugio, un refugio en Ceprocan, donde nosotros incluimos algunos niñitos donde trabajamos destrezas sociales, la mayoría tienen trastorno del espectro autista, y trabajamos con algunos gatos, aproximadamente son 8 gatos, pero entramos dentro del refugio, dentro de la gatera, y los que se nos acercan son los gatos que nosotros vamos a trabajar. Ya tenemos varios meses allí. Es importante destacar que al principio eran gatos que no estaban muy socializados, porque obviamente están allí, unos son adultos, otros son bebés, pero muchos no sabían jugar, ni siquiera los bebés sabían jugar. ¿Por qué? Bueno, porque son gatos que están encerrados, que los rescataron de algún lado, y a pesar que tienen algún contacto con algunos humanos que son los cuidadores del refugio, los cuidadores no tienen tanto tiempo como quisieran para poder jugar con ellos o hacer otro tipo de actividad. Cuando nosotros entramos con estos niños, a mí me llamó la atención que los gatos no sabían jugar, y a mí me impactó. Yo no esperaba eso. Tal vez los cachorros no, porque ya lo tenían de forma instintiva, ¿no? Que jugaban entre ellos, pero jugar con humanos o jugar con otros gatos que no conocían se les hacía muy difícil. Poco a poco los mismos niños fueron los que les enseñaron a jugar, los que les enseñaron a ser tocados. De hecho, una de las cosas que hacemos con los bebés es tocarlos, es tratar de ponerlos en los brazos para que aprendan a que no te estoy haciendo daño, te estoy acariciando con mucha delicadeza. No los obligamos a que tienes que estar aquí porque sí, porque si no es aversivo para ellos, todo con muchos límites. Y otra de las cosas interesantes es que como los gatos no se dejan dominar, los gatos son los que deciden cuándo y cómo y con quién jugar, ellos tienen que respetar eso. Entonces los gatos les dan a los niños límites y reglas. Ellos tienen que esperar que ellos vengan, porque a lo mejor ellos quieren jugar con algún gato, pero ese gato ese día no está disponible, o sencillamente se quedó dormido o está comiendo en ese momento, y no hay que fastidiarlos o interrumpir sus actividades, sobre todo eso, sus necesidades básicas. Y la frustración, el manejar la frustración de que este gato no quiere jugar conmigo. ¿Qué hago yo con esto? Creo que eso da un mensaje muy claro, ¿no? Que si los niños lo pueden aprender desde jóvenes, mejor, ¿no? Porque ahí pudiéramos trabajar hasta el apego, la dependencia. Todo eso. Y de verdad que ha sido cambios muy grandes para los gatos y para los niños. Esto lo trasladamos al colegio. Si tú aprendes a ser empático, a esperar tu turno, a respetar o a manejar esa frustración de que mira, no quiere jugar conmigo, le estoy tirando la pelotica, no me quiere, no es que no te quiere, es que no quiere. Los gatos se manifiestan y se comportan de forma diferente. La selección de los gatos de terapia es más difícil que los perros. Normalmente decimos que de una camada de 10 solamente sirve 1 o 2 perros. En gatos a veces ninguno. O sea, la selección es súper más difícil. De hecho, nosotros ahorita no tenemos ningún gato fijo en nuestras consultas privadas, pero en el refugio sí, son los porque es en el lugar, en el territorio. Los gatos les cuesta muchísimo ir de un lugar a otro, a menos que lo acostumbres, y con todo eso se nos hace muy difícil. Ahorita que mencionas eso, ¿dónde se lleva mejor la terapia? O sea, ¿en un consultorio o al aire libre? ¿Cómo lo trabajas? Mira, las dos cosas, o sea, dependiendo del tipo de objetivo que yo quiero alcanzar, siempre y cuando el lugar sea controlado. Si es abierto, tiene que ser recintado, con poca bulla, no con animales alrededor. O sea, no voy a estar en un parque de perros haciendo la actividad si tengo que trabajar cosas que de repente esos perros me va a distraer un niño con déficit de atención. Entonces tenemos que también ver cuál es el tipo de caso y dónde lo podemos trabajar. Nosotros sugerimos lo que es mejor trabajarlo en la naturaleza, lo que se llama la biofilia. Dentro de nuestro curso de formación hablamos mucho de la biofilia. Es la curiosidad o la necesidad que tiene el ser humano de contactar con seres vivos, y en eso está la naturaleza. Si podemos incluir a la naturaleza y a los animales, eso también nos va a ayudar a que nuestra terapia tenga mejor beneficio y sea más exitosa. Ahorita que me mencionas esto, los beneficios, ¿cuál es el mejor beneficio que en tu experiencia has logrado? Mira, la empatía. Yo siento que la empatía, sobre todo para personas que son pocos empáticos, y expresar también, hay personas que les cuesta expresar las emociones y lo que sienten, sobre todo trabajando con trastorno del espectro autista, pero no solamente con ese tipo de condición, también con personas que tienen rasgos esquizoides o que son por allí, personas que les cuesta hablar de lo que sienten. Es impresionante cómo se abre, cómo se rompe esa barrera emocional y empiezan a hablar
de lo que sienten y empiezan en la consulta a decir cosas sencillamente por un juego que estoy haciendo con un perrito o con un gatico. Claro, de alguna manera se van soltando otras cosas. Sí. ¿Qué sabemos a nivel de costos? Porque de repente las personas pueden decir, ya va, esto es algo diferente, tiene un animal, es muy costoso, sobre todo de repente cuando se habla de caballos, por ejemplo. Sí, esto es costoso, pero es costoso sobre todo, como te decía antes, fuera de Venezuela. Sin embargo, aquí en Venezuela es un costo normal como cualquier otra terapia. Una de las más costosas es la equinoterapia, la de caballo, porque el mantenimiento del caballo requiere mucho más dinero que tener un perro o un gato, sobre todo por el lugar. Sin embargo, yo conozco lugares que te cuesta igual el costo si está o no está el animal adentro. Por ahora esto es así en Venezuela porque esto está iniciando, así que no piensen en un costo muy alto porque el costo es igual que una terapia, sí es accesible. ¿Cuál es la frecuencia? Por ejemplo, en un caso de un niño con espectro-autista, ¿cuál sería la frecuencia? Mínimo es una vez a la semana. Nosotros decimos que para poder ver un cambio, empezar a ver un cambio, por lo menos aproximadamente, no hay nada así fijo, son 10 sesiones. O sea, estamos hablando de 2 meses y medio. O sea, estaremos hablando de un plan de tratamiento, sí, básicamente. Sí, de un plan de intervención de una vez a la semana. Obviamente, si son 2 veces a la semana, más rápido vas a ver el cambio. En este caso, de repente, cuando se habla de grupos, de niños que estén en grupos, ¿el beneficio es igual o individualmente hay mayor beneficio? Si está solo un niño. Depende de lo que quieras trabajar, porque, por ejemplo, si estamos trabajando destrezas sociales, colaboración, empatía, la idea es que el beneficio sea de todo el grupo y tú veas cambios, inclusive le preguntas a la familia o al colegio si los hay, porque eso es lo que tenemos que hacer también. Lo que se aprende en consulta tenemos que generalizarlo en otros ambientes, si no, no funciona. Ese es el objetivo de la terapia. Si es más bien individual, dependiendo del caso, yo puedo trabajar con 2 casos diferentes, con objetivos diferentes, pero las actividades pueden ser la misma. Se puede ser un niño con déficit de atención y otro que tiene problemas de comunicación y vamos a trabajar la atención y la atención y la comunicación también en el otro niño. Se pueden, y de hecho a veces se hacen, por eso es que se habla de un equipo transdisciplinario. Yo hacía una terapia con una terapeuta de lenguaje donde ella se encargaba del plan de intervención a nivel comunicacional y del lenguaje, y yo me encargaba de la parte de destrezas sociales. Estábamos las 2 dentro de la terapia y eran niños con diferentes diagnósticos, pero los 2 tenían objetivos muy parecidos. En el caso de adolescentes, ¿qué beneficios pueden tener con adolescentes? Sobre todo que están viviendo esa etapa, ¿no? Mira, a mí me encanta, es una de las cosas que me gusta, porque los adolescentes ya están pensando en su identidad, de quién soy, qué voy a hacer, sobre todo cuando ya están terminando el colegio, el bachillerato, y no saben qué hacer con su vida, o inclusive después que terminan el colegio y no saben qué estudiar. La parte vocacional se puede trabajar también con los animales, mientras que ellos se descubren. Entonces hay actividades diseñadas también de juego, y es preferible inclusive hacerla en grupo de adolescentes, donde estas actividades pueden hacer que ellos se pregunten también qué cosas buenas tengo, qué cosas malas, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, a través también de las fortalezas y debilidades de los animales. Se trabaja mucho lo que es la proyección también en este tipo de actividades con adolescentes. Y cuando el adolescente se siente ya en confianza, que sabe que no va a ser juzgado, igual como el animal que nos juzga, ellos empiezan a abrirse más y a sacar cosas o a decir cosas que de repente en casa no logran también decirlo porque se sienten amenazados o juzgados. Silvana, en el caso, por ejemplo, de adultos mayores, ¿has trabajado con adultos mayores? Sí, mira, una de las áreas, por lo menos que a mí más me cuesta trabajar, es con adulto mayor. Se trabaja sobre todo en grupo, en casas de reposo, donde las actividades son más de hacer recordar cosas de memoria. Se trabaja sobre todo con personas de Alzheimer, más cognitivo, de lo que es la memoria, la atención, porque son ya personas adultas que tienen ese tipo de problemas, Alzheimer o demencia. Y una de las cosas que ellos los hacen conectar en el presente es recordar de repente que tuvieron un animal en su pasado. Es que yo tuve, entonces ese narrar
de esa historia, o coño, yo tenía mi animal pero no lo pude traer, y expresar también lo que siente, o inclusive ir a las habitaciones para que se levanten de la cama, porque hay una actividad con los animales. Tienes que ver cómo cuando se motivan, personas que de repente no quieren porque están deprimidas, porque están allí encerradas, y saben que ese es el día que van los animales, se logran levantar y hacer toda esa parte de higiene personal lo más autónomo posible, con la ayuda siempre del personal, para ir a esa actividad. Entonces se motiva también a la actividad física cuando tienen algún problema también motriz, o se les dificulta esa parte de caminar, o están también en una silla de ruedas. Entonces el hecho de que el perro se le monte encima, o el perro esté en una mesa para que lo pueda tocar, también hace que se motiven, que sea un día diferente. Sí, yo creo que es súper clave lo que estás diciendo, porque es que no solo tiene beneficios en cuanto al tema emocional, sino también a raíz de los hábitos, de la parte física, ¿no? Sí. Por el tema de que, bueno, sabemos de que un perro te hace, bueno, tenemos que ir a caminar porque hay que sacarlo, o sea, hay ciertos hábitos que el tener una mascota puede generar, ¿no? Te puede ayudar a que te motive y que salgas de tu casa, o que salgas por lo menos al jardín a tomar sol, que es una de las cosas que se les dificulta a las personas adultas mayores o personas con depresión. Así es. Por ejemplo, en el caso, para ir a esto de conversaciones incómodas, en el tema cuando estos animales fallecen y han estado acompañando a una persona durante un tiempo, ha estado en una terapia, y ya de repente ese niño, ese adolescente llega y ya no está. ¿Cómo se vive esto? Cuando fallece el perro. El animal. Sí, exacto. Nosotros inclusive cuando iniciamos una terapia tenemos que tener claras las reglas del juego. Es decir, hay que decirle al paciente, esto tiene un principio y un final. Sobre todo cuando hay personas que les cuesta, como las personas de trastorno del espectro autista, que les cuesta terminar actividades y entender que ya ese perro no lo va a ver más. No solamente porque se puede morir, sino que la terapia se acabó. Eso hay que tenerlo y hay que prepararlo para eso. Ahora, cuando son pérdidas imprevistas, bueno, hay que trabajar el duelo. Hay personas que tienen duelos de 2 o 3 años. De hecho, con los veterinarios, las conversaciones que yo he tenido con los veterinarios, que es parte del equipo transdisciplinario, y muy importante esta conexión que tenemos que tener con ellos al trabajar con los animales. Ellos nos cuentan que es impresionante cómo hay personas que nada más van a consulta veterinaria para seguir hablando de lo que su perro se murió. Hay mucho prejuicio, ¿no?, en torno también a la muerte de las mascotas. Ya que trabajas de la mano con los veterinarios, hay una preparación también para que el veterinario, ¿sabes?, no vea esto solo como un trabajo, sino ese sentido humano, porque bueno, he tenido casos de pacientes que llegan y realmente detrás de todo esto hay mucho prejuicio, no solo social, sino hasta del médico veterinario. Sí. Mira, esto está cambiando dentro del gremio veterinario, cosa que a mí me alegra mucho. Estoy tratando de justamente darle una formación al grupo veterinario para que no solamente vean al paciente, al peludo, sino al pelado, como yo le digo al humano. Tengo pacientes peludos y pelados. Y ellos de verdad que lo agradecen, porque dicen muchas de las enfermedades que tienen los animales son producto de la relación, de un mal vínculo con el ser humano. Y a veces hay una simbiosis y un hiperapego que hace que los animales se enfermen. Y ellos no saben cómo atacar o cómo enfrentar esto, porque entonces es un círculo vicioso. Se siguen enfermando, pero el problema es el vínculo, es que está haciendo el humano. Y como ellos no saben cómo manejar esa situación, y no pueden decirle directamente, mira, te refiero a un psicólogo, porque si le estás diciendo loco, porque todavía hay muchas personas. Entonces estamos viendo qué estrategia a través del vínculo podemos beneficiar esa relación entre el animal y el paciente, digamos, humano. Y ellos están muy abiertos a eso, porque ya se dieron cuenta que el trabajo no solamente es con el animal, sino también es con el binomio, con la dupla. Sí, ¿no? Y que de alguna manera están todos participando, ¿no? Y a veces yo digo que ni siquiera solo el usuario, como decías, también la familia alrededor de ellos, ¿no? Vamos a decirlo en ese caso. ¿Cuáles son, digamos, las personas que más te están llegando a consulta en este momento? Bueno, hay variados. Obviamente, siendo especialista en trastorno del espectro autista, los que más me llegan son esos, porque hago diagnóstico de evaluación, y luego de la evaluación, si quieren que se les agregue algún tipo de animal, lo hacemos, tanto en trastorno sensorial, lo que es terapia ocupacional, como en psicológica, como en psicopedagógica y terapia de lenguaje. También me han llegado muchos adolescentes, también, sobre todo en esta etapa de cuarto, quinto año, que es una etapa bastante delicada, de que no saben qué hacer con su vida, que si me tengo que ir del país, pero no me quiero ir del país. También me llegan familias que quieren tener animales y que no saben
cuál animal tener, porque tienen en la familia tienen un integrante con alguna condición, o tal vez ya tienen el animal, pero no saben qué hacer con el animal, porque a veces se hacen falsas expectativas, creyendo que los animales nada más por tenerlos van a ser tu apoyo emocional. Pueden serlo, pero si no están educados se pueden convertir en un problema más del que ya tienes, de la persona con condición, donde tienes que llevarla a muchas terapias. Entonces me llegan muchas familias preguntándome, mira Silvana, ayúdame a buscar un animal, dime si es un perro, dime si es un gato. Entonces hay que analizar un poquito cuál es la dinámica de la familia, el estilo de vida, la condición, saber cuál es el diagnóstico que se adapta mejor para toda la familia, no solamente para la persona que lo necesita. Sí, ahorita dijiste algo clave porque ha pasado de repente que ese animal llega para acompañar a alguien y realmente termina identificándose con otra persona de la familia. Sí, ¿no? Pasa mucho que al final, sobre todo cuando son menores de edad, el niño no debe hacerse responsable del animal, siempre tiene que ser un adulto. Sin embargo, tiene que tener algunos roles para poder hacer ese vínculo con el animal, sea darle de comer, sea ayudar a bañarlo, a sacarlo a pasear, para que pueda apoyarlo, porque si no, no funciona, al final se termina responsabilizando el adulto. Sí, voy a dejar una pregunta antes de ir a un toque musical. Este tema, lo que mencionas ahorita, yo creo que es clave porque también tiene mucho que ver con que a veces vamos a tener una mascota para que el niño se haga cargo y sea responsable, y hay como ese mito, ¿no? Bueno, vamos acá a regresar con la pregunta, ¿no? Que te decía, sobre todo este tema que la familia, vamos a adoptar un canino, un gatico para que el niño se haga cargo, para que sea responsable. ¿Qué tan cierto es esto, Silvana? Sí, yo estoy muy en contra y a veces en el equipo de PETIA me dicen que soy terrorista en ese sentido, porque a veces la mejor opción es no tenerlos, a pesar que yo los amo. Yo no los recomiendo a todo el mundo. A veces cuando hago esa entrevista familiar que incluyo todos los que habitan en ese hogar, desde inclusive la señora de servicio que puede estar allí, que a veces va de vez en cuando, las niñeras, tíos, abuelos, porque necesito saber si están todos de acuerdo, porque en algún momento se van a topar con el perro, sobre todo si las personas adultas no están en casa porque trabajan, entonces tienen a alguien que los ayuda. Al final termina la otra persona estar pendiente, sobre todo cuando son cachorros, que es cuando más demandan y necesitan nuestra presencia y nuestra orientación de limpiar sus necesidades y sus cosas. Y a veces cuando veo que no están preparados o que piensan que esto va a ser mágico religioso, o sea, que esto le va a quitar la condición o les va a resolver los problemas que tienen a nivel relacional o a nivel físico o psicológico o emocional, siempre les digo, no, esto no es algo que tú te tomas y que así sencillamente después de unos meses no puede convertirse en un error, puede convertirse en un problema de abandono, inclusive estando en negligencia. A veces me dicen, no, es que yo tengo una casa y el perro va a estar en el jardín. Ajá, ¿y en qué momento el perro interactúa con el humano? No, pero es que él tiene mucha grama, mucho espacio, y también hay otros animales. No, ellos necesitan de nuestra interacción, ellos necesitan entrar en la casa, tienen que tener normas y reglas, pero ¿para qué vas a tener un perro? Para tenerlo de accesorio en el jardín, es mejor que no lo tengas. Entonces a veces yo les pongo trabas como para ver si las superan, para que ellos reflexionen, y que tal vez la mejor opción es no. Me ha pasado que inclusive familias esperan un año y medio y después me llaman y me dicen, mira, ahorita como que sí estamos preparados, ahora si queremos, entonces otra vez los vuelvo a evaluar para ver si sí, normalmente sí están preparados, o a veces dicen, mira, no es el perro, queremos un gato. O a veces yo les sugiero, mira, no es un perro lo que ustedes necesitan, porque el niño lo que le gusta y lo que le llama la atención es el gato. Ustedes están dispuestos, porque también hay otros mitos con los gatos, que los gatos son más solos, que los gatos no necesitan tanta interacción, que son más independientes. Es verdad, pero sí necesitan de jugar con el ser humano. Los gatos se deprimen si tú los dejas mucho tiempo solos, no comen. Ellos están acostumbrados también a la interacción, quieren el cariño o jugar contigo. Entonces también eso hay que desmitificarlo.
Sí, yo creo que pudiéramos resumir mucho lo que dices con el tema de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad con también este ser que tenemos, que no es de un momento, sino estamos hablando de años, toda la vida. De años. O sea, toda la vida de ese animal, ¿no? De 10 o inclusive hasta 20 años, si tú los mantienes bien, se ha dado casos que duran 19, 18, 20 años, tanto perros como gatos. Sí, a mí me ha pasado de repente con pacientes que cuando, bueno, hablamos de la posibilidad, ¿sabes?, de adoptar o de tener un animal, también lo difícil que se les hace el tema de cuando son cachorros, ¿no? Porque en ocasiones las personas creen que reciben un cachorro 2 meses, 3, y a veces lamentablemente los dan muy pequeños, que eso también tiene ciertas situaciones. No debería darse antes de los 3 meses, pero a veces se les hace difícil, bueno, y si son rescatados más aún. Pero hay animales adultos que son mejores para las personas que no quieren hacerse cargo de esa etapa evolutiva que es de cachorro, porque es súper más difícil. Se ha subestimado, la atención que requiere una mascota durante esos primeros meses, ¿no? Porque casi que tienes que cargarlo para varios lugares, o sea, hay todo un entrenamiento. Es que ¿realizas eso? Sí, pero otra cosa que te quería decir es que se piensa que como son adultos no van a tener un buen vínculo porque ya son adultos, y no es así. O sea, es cierto que cuando son chiquitos tienen un vínculo desde pequeño, pero hay gatos adultos en las gateras donde yo hago mi proyecto allí, que por ejemplo está Melao, que para mí es un perfecto gato de terapia, y es un gato adulto, yo estoy que me lo llevo, porque además lo llaman así porque es muy cariñoso, parece un perro de lo cariñoso que es, pero es adulto, y por ser adulto nadie lo quiere, porque normalmente quien adoptas más son los chiquitos. Ahí hay un prejuicio, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Silvana, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje pudieras dejar para que las personas quieran experimentar esto, para que entiendan los beneficios, ¿no? Bueno, primero darle más seriedad a esto, o sea, de hablar de terapias asistidas con animales y el rol que tiene el animal justamente en el bienestar de nosotros y nosotros responsabilizarnos en su bienestar. Tratar de no humanizarlos, eso es algo que sería un programa completo para hablar de eso, porque la humanización cuando es extrema hace daño, tanto a la persona como a los seres humanos, y los veterinarios además lo confirman, se están dando cuenta de esto. Lo otro es que si quieren tener esta experiencia, también que nos puedan visitar en nuestras actividades, también que hacemos eventos públicos y privados, tanto en consultorio, y que lo prueben para ver si tienen algún beneficio más rápido que otros. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden comunicarse contigo, Silvana? @Petia Piso Venezuela, el celular es 0412-258-4322. Estamos todavía inscribiendo para la formación de intervenciones asistidas con animales como técnico o experto. O sea que las personas que estén interesados en esta formación pueden acercarse. Todavía pueden acercarse para hacer la evaluación o seleccionar a un perro para esto, o un gato o un conejo. Genial. O sea, de alguna manera también estamos entrevistando como a las ambas partes, ¿no? Sí. En ese sentido. Yo creo que es clave, más allá de darle como este reconocimiento, también saber ir a las personas que realmente estén formadas, ¿no? Porque de alguna manera no podemos ir al intrusismo, respetar las personas que se dedican o hasta qué límites también podemos llegar. Y bueno, dejar también que las personas que saben de esto puedan hablarlo. Sí, claro que sí. Y bueno, no me puedo ir sin decir que el secreto está en el vínculo, pero el vínculo tiene que ser bidireccional y sin hiperapego. Así es. Acá en Venezuela, ¿hay algún lugar aparte de entrenamiento canino? Yo había investigado sobre la Universidad Canina de Venezuela, ¿esto existe? ¿O realmente ahorita todo esto está cerrado acá en Venezuela? En cuanto a intervenciones, somos los únicos que estamos haciendo esto de forma académica. Educación canina, sí, por supuesto que hay muchos, y hay ahorita algunos educadores caninos que se están formando para hacer perros de asistencia, que es otra cosa que nosotros no hacemos. Ese tema del entrenamiento canino, sí veo que ha crecido, ¿no? Ahorita bastante. La gente lo busca mucho más, ¿no? Muchísimo, lo que se llama el entrenamiento básico o la educación básica canina. Así es. Bueno, vamos a despedirnos. Silvana, mil gracias por estar acá con nosotros y bueno, acompañarnos, ¿no? De esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio, El Psicólogo a tu Alcance, por IU Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Badilla; en la coordinación de la estación, Carlos González; en la coordinación de producción, Juan Blanco; en el control técnico, Luis Bielma; y ante el micrófono, quien les habla, Amanda Hernández. Con certificado de locución 53.867, El Psicólogo a tu Alcance. Estuvimos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, nacional e internacional, por la página web www.iuradio.com.be. Hasta el próximo sábado.
Views Radio, una radio innovadora, les presentó Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández y Aixa Atías. Hasta el próximo programa.